Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia en este nuevo episodio de Let's Talk Podcast de NTT Data. En esta oportunidad, exploraremos los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en América Latina en el emocionante mundo de las tecnologías emergentes. En un panorama tecnológico cada vez más acelerado, las organizaciones de la región se ven obligadas a adaptarse y alcanzar resultados, pero sobre todo a generar productividades aprovechando al máximo el poder de la inteligencia artificial, especialmente de la inteligencia artificial generativa ahora mismo. En este episodio nos dedicaremos a profundizar en los resultados del estudio de tecnologías emergentes de autoría de NTT Data en colaboración con Harvard Business Review. Sin duda, hablaremos del análisis y las perspectivas cruciales para orientar a los líderes empresariales en este camino y todas las oportunidades que se pueden generar en este ámbito. Para sumergirnos en este universo de posibilidades de las tecnologías emergentes, me acompaña Alberto Otero, socio responsable de Digital Technology para Iberia Latam en NTT Data, y también a su lado Juan Carlos Montero, socio director de Digital Technology en NTT Data México. Bienvenidos. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Encantado, gracias, Pablo. Bueno, para nosotros, sin duda, pues es un placer tenerlos aquí en este episodio. Quisiera abrir nuestra conversación con el nivel de adopción de las tecnologías emergentes y cómo las organizaciones están tomando la decisión de invertir más en ellas, ¿no? Según este estudio, el 92% de las organizaciones encuestadas han tenido éxito en el uso de las tecnologías emergentes en el último año, últimos 12 meses. ¿Qué factores creen que han contribuido en este éxito? Pues lo que nos han contestado los más de 300 ejecutivos a los que hemos encuestado es que hay 3 elementos clave para tener éxito en la aplicación de las tecnologías emergentes. El primero es tener el talento adecuado, tener las personas que saben de tecnología, que están a la última y que saben aplicarla al mundo de los negocios. El segundo es tener un liderazgo fuerte en la organización, que los ejecutivos top de la compañía apuesten de verdad de manera firme por el uso de las tecnologías emergentes y su cruce con la estrategia de negocio de la organización. Y el tercero es tener una cultura de innovación que sea cross-funcional, que cruce el conocimiento de las diversas áreas de la compañía con las tecnologías emergentes, que el hecho de usar tecnologías no sea un silo separado del resto de la organización, sino que haya equipos multidisciplinares en los que haya personas que sepan, pues, por ejemplo, de marketing o de recursos humanos o de ventas, junto con esos expertos en tecnologías emergentes para conseguir soluciones de verdad de éxito en la aplicación de las tecnologías emergentes al negocio de la empresa. Sí, cuando vemos a los clientes que atendemos desde México, realmente el impacto más significativo se logra cuando el C-Level o desde el CEO genera sponsorship para que esta cultura se permee, ¿no? Y a partir de ahí, para que tecnología con las áreas de negocio trabajen en conjunto buscando cumplir esa estrategia de negocio o ese impacto a través de estas nuevas tecnologías. Cuando tenemos esta ecuación que la vemos en nuestros clientes, realmente existe una estrategia y esa estrategia acaba en un prototipo inicialmente, pero que después se permea y genera un impacto, ¿no? A veces cuando esto no sucede de esta manera, pues nos encontramos que hay un buen resultado de una prueba, pero después es ¿y so what? ¿No? ¿Qué hago con esto? Y a veces ahí se muere. Entonces, cuando las ecuaciones y estos componentes que ha hablado Alberto ahora se juntan, es que lo vemos el resultado positivo y el impacto real en un negocio. Bueno, parece existir una disparidad entre el éxito de las organizaciones y cómo ven que esto puede impactar en la rentabilidad de sus negocios, porque solo el 28% de las empresas encuestadas ha visto un aumento o un crecimiento en términos de rentabilidad. ¿Por qué existe esta disparidad, esta diferencia entre ese éxito, ese 92%, y lo que percibe el 28% en términos de rentabilidad? Lo primero es que, ¿cuál es la definición de éxito? El aplicar una tecnología emergente en un negocio puede significar, por ejemplo, que la marca sea percibida como más innovadora, o puede significar, por ejemplo, que haya ciertas eficiencias en ámbitos muy concretos de una compañía. El reto es cómo llevar eso a retornos financieros reales, y ahí es donde está la disparidad de la que hablabas. Yo creo que lo que nos arroja el estudio es que, si bien se está siendo exitoso, el siguiente paso es que eso tenga impacto real
en la cuenta de resultados de la compañía. Y ahí es donde está la disparidad y a qué le llamamos éxito. Creo que si seguimos trabajando, conseguiremos que cada vez más las tecnologías emergentes afecten o bien a la facturación de una compañía, los revenues, o bien al margen directamente sobre esa facturación. Ese es el gap que hay que cubrir y que no todas las compañías, lógicamente, en Latinoamérica todavía han cubierto. Sí, de las tecnologías emergentes hicimos un corte cuando hicimos el estudio de inteligencia artificial, que es parte de estas tecnologías, y lo que veíamos entre el éxito y la rentabilidad era poner un mecanismo de medición de resultado desde el inicio, o sea, que realmente veas cuál va a ser el beneficio esperado, pero que después se mida de forma estricta. Porque muchas veces un área de innovación, un área de desarrollo o una iniciativa que va a provisionar una tecnología emergente, pues se prueba por moda, porque ha llegado, porque queremos saber, explorarlo, pero no llega al final a generar un retorno porque carecemos de un mecanismo que haya dicho, oye, creo que esta tecnología para este caso de uso me puede dar una reducción de costes o me puede generar ingresos. Entonces, cuando no nace con esto y después no se mide, pero después en la evolución no se sigue midiendo, pues realmente empezamos con dos factores. Uno que es, no tengo forma de medir realmente si tuve un impacto positivo en la cuenta de resultados, y la otra es que empieza a bajarse un poco la moral y dicen, oye, he estado invirtiendo, pero realmente no tengo forma de palparlo, con lo cual a veces las inversiones también van decreciendo. Entonces, es necesario afinar estos mecanismos, porque con eso garantizamos que tenga un impacto, pero también que estas tecnologías emergentes que van evolucionando empiecen a tener mayor tracción y caigan, o sea, con mayor consistencia en las organizaciones, no se queden en buenas pruebas de concepto que después la siguiente inversión dice, la vez pasada no funcionó, no quiero invertir más. Entiendo. Ahora entremos en el tema de la tecnología exponente dentro de este ámbito de tecnologías emergentes, que es la inteligencia artificial generativa. Con el boom en el 2022 de la democratización de la inteligencia artificial, con la aparición de la inteligencia artificial generativa, las empresas parecen mostrar mucho más interés en adoptar este tipo de tecnologías. La pregunta es, ¿están verdaderamente preparadas estas empresas para desarrollar, gestionar y operar estas tecnologías, esta tecnología, puntualmente la inteligencia artificial generativa, en sus empresas? Es verdad que la inteligencia artificial generativa ha sido el gran protagonista de la edición de este año del estudio. El 53% de las compañías, de los ejecutivos encuestados, nos han dicho que estaban utilizando la inteligencia artificial generativa. Y en cuanto a si están preparados o no, yo creo que hay múltiples contestaciones a esa pregunta. ¿Preparados desde un punto de vista de su uso puntual? Sí, sin duda, por varias razones. Porque ponen esfuerzo, ponen interés y ponen inversión. Porque es verdad que la inteligencia artificial generativa es una tecnología de fácil acceso. Es relativamente fácil tanto comprar lo necesario para usarla, porque cualquiera puede pagar una suscripción a OpenAI o a Microsoft o empresas de ese tipo, y la verdad que el coste es muy, muy pequeño, y casi cualquiera con muy poquita formación puede utilizarlo. Entonces, desde ese punto de vista, es fácil en áreas concretas de la compañía adoptarlo y sacarle partido. Donde el estudio nos dice que hay camino por recorrer es en el tener una estrategia corporativa de adopción de la inteligencia artificial generativa. Es decir, cruzarlo de verdad con la estrategia de negocio de la compañía y aplicarlo de manera horizontal en todas las áreas en las que nos interese para apoyar al negocio. Ahí es donde solo el 6% de las compañías tienen esa estrategia definida de adopción de la inteligencia artificial generativa en todo lo que hacen. Esto es relevante porque cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, mucha gente dice, oye, ¿cómo me sumo? ¿Cómo le saco provecho? Quiero hacerlo ya, quiero trabajar, pero hay ciertas cosas que tienen que ir a una estrategia. Cuando hablamos de grandes corporaciones es, oye, ¿qué uso ético le doy? ¿Bajo qué marco regulatorio? ¿Bajo qué estándares lo permite la organización? ¿Por dónde comienzo? Porque pues, cada uno vive la tecnología diferente. O sea, tecnología, cuando hablamos de generativo, tiene casos de uso, pero cuando nos vamos a negocio, pues hay un impacto en todas las áreas. Hablamos de legal, hablamos de marketing, hablamos de contabilidad. Entonces, el diseñar esta estrategia, acotarla donde vemos que existe un potencial, también enfocar entre lo que hablamos antes del talento, ¿no? O sea, cómo lo capacitamos,
cómo pues, hacemos que la gente tenga mayor acceso y que esto permee en la organización es crucial, ¿no? O sea, porque si no, al final de cuentas vamos viendo que nos montamos en la moda, pero después lo que practicamos en un momento, o sea, y después cómo lo mido, o sea, ¿ha sido exitoso o no ha sido exitoso? ¿En cómo le estoy sacando provecho? Pues esta estrategia es clave, pero esta estrategia debe llevar realmente tanto diseñarla, medirla, elegir los puntos, pero después ser consistente en el tiempo con esto. Entiendo, y esto me lleva al siguiente punto, y es los desafíos, ¿no? Los desafíos puntuales, pero también las oportunidades. Y tocaste un punto muy importante, que es el tema del talento, ¿no? El estudio deja ver que hay una brecha de talento importante para poder aplicar estas tecnologías dentro de las compañías. ¿Cómo podríamos superar ese obstáculo? Pues lo que dice el estudio, lo que nos han dicho los ejecutivos encuestados, es que la primera acción para superar la brecha del talento es formar los empleados que ya están en la compañía. Eso el 47% de las compañías lo están haciendo, intentar introducir en el mundo de las tecnologías emergentes a empleados que forman parte de la compañía. El siguiente recurso utilizado por las compañías es contratar personas, pero del mismo país. O sea, recién licenciados de las universidades locales, profesionales de otras compañías que estén relacionados con el mundo de las tecnologías emergentes, para captar ese talento, ese conocimiento del cual carecen. Y lo que también hemos visto es que los ejecutivos latinoamericanos están mucho más abiertos a flexibilizar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, el admitir el trabajo remoto, con el objetivo de que más cabida tenga gente en la compañía y más gente esté a gusto y tenga ese conocimiento, pues son más flexibles en las condiciones ofrecidas para atraer ese talento del que se carece. Hay actualmente perfiles que no existían hace 8 meses, hace 2 años. O sea, cuando lanzan ChatGPT en noviembre del 22, pues para los pocos meses ya había una nueva carrera y un nuevo perfil que era un prompt engineering, ¿no? Que no existía antes. Entonces también adaptarnos, encontrar gente capacitada con entrenamiento, cuando hablamos de una tecnología emergente es muy difícil, ¿no? O sea, el modelo de madurez, el que típicamente queremos un experto con 10 años de experiencia, no existe, ¿no? En este tipo. Entonces hay un momento donde hay que dar oportunidad, donde hay que capacitar, pero también hay que dejar que esto corra. O sea, al final de cuentas aprenderemos y maduraremos en el Inter, pero es un desafío que es constante. Sabemos innovación, nuevas tecnologías que lanzan continuamente, con lo cual este reto va a ser constante. Entonces aquí tenemos un reto adicional, que es que las personas debemos estar abiertos para incorporarlos en nuestro día a día. O sea, porque si en algunos momentos encontramos barreras, como algunas cositas que encontramos en noticias donde dicen se acabaron los trabajos, no va a ser sustituido, la realidad es que son noticias sensacionalistas. Aquí lo que permea es que esto es una herramienta para aumentar la capacidad humana para ser productiva, para ser más creativa, para tener un mejor impacto, o sea, ser productivos al final. Entonces tenemos que estar abiertos. Entonces ahí, entre el talento, entre formarlos, entre atraerlos, entre esta apertura y entre realmente que esto es un modelo de evolución continua de la formación de las personas, ahí es donde tenemos que jugar bastante como organización para poder lograrlo. Es importante el tipo de perfil profesional de tu equipo. Como precisamente el mundo de las tecnologías emergentes está en constante ebullición, aparecen cosas nuevas, desaparecen cosas, etc., es importante, más allá del conocimiento técnico necesario, tener gente curiosa, tener gente con ganas de aprender, tener gente con una mente abierta, como nuestro equipo, el equipo de Digital Technology Identity Data. El perfil profesional que tenemos en la compañía es de ese estilo. Mencionaste un punto súper importante cuando hablabas de flexibilidad, ¿no?, en las organizaciones, y cómo crear un ambiente propicio que sea cómodo también para este talento. Ahí también encuentro un desafío, y que se ve en el estudio, ¿no?, sobre el tema ya de la cultura corporativa. ¿Cómo las empresas podrían adaptarse mejor para fomentar un entorno que favorezca a la adopción de estas tecnologías? Yo creo que fomentando una cultura de apertura, una cultura de admitir ideas diferentes, premiando el éxito, pero tampoco castigando el error. Si alguien prueba algo y no le sale bien y le castigas, no lo volverá a probar. Eso va en contra de la innovación. Hay algo importante que nos salió en el estudio,
y es que quieren que los ejecutivos prediquemos con el ejemplo. O sea, si nosotros somos los primeros que empezamos a adoptarla, a compartir conocimiento y permear esta cultura, es mucho más fácil que en la organización se permee de arriba hacia abajo. Entonces, es algo que ha salido en el estudio que es bastante relevante, que realmente ya no es una información, sino es una exigencia que tiene nuestra organización para que esto suceda. Vale, seguimos hablando un poco del ámbito corporativo y cómo ya estas empresas están avanzando, pero estas mismas empresas ya tienen infraestructuras existentes, ¿no? ¿Cómo conectas, o qué dice el estudio más bien de cómo conectar esas infraestructuras existentes con este tipo de tecnologías que vienen, como bien decías, en una revolución distinta y pues con muchas cosas nuevas? ¿Cómo conectas lo que existe? O sea, el cómo integrar las tecnologías emergentes dentro de un ecosistema existente es una de las 5 barreras más importantes que se han identificado en la adopción de las tecnologías emergentes. Y ese reto tiene 2 vertientes. Uno, el meramente técnico. Yo tengo un sistema de aplicaciones, de infraestructura tecnológica, de software y hardware robusto, con cierta criticidad, y cuando pruebo algo en tecnologías emergentes y quiero escalarlo, tengo que ser capaz de incorporar eso al ecosistema existente. Y per se eso es un reto técnico, porque tiene que ser seguro, porque tiene que ser estable, etcétera, etcétera. Y luego hay otro reto que es el funcional, el cómo yo en las funciones de la compañía hago que esa tecnología emergente sea adoptada y se integre de verdad en el flujo de trabajo de los empleados para hacerles más eficientes, para hacerles mejores, para obtener mejores resultados. Sí, realmente es algo que sale en el estudio, pero es algo que cada organización adopta de forma diferente. O sea, porque el reto, o sea, hay organizaciones más maduras que están orientadas con tecnologías que son interconectables, pero hay otras organizaciones que no están en ese punto. Entonces, el reto es latente. Lo que se necesita hacer es, en ese estudio de cuando hablamos de qué tecnologías pueden soportar a la organización, hay una vertiente importante de cuál es la mejor tecnología que va a encajar en mi operación. O sea, porque hay muchas formas de resolver problemas a través de la tecnología, pero hay tecnologías que facilitan estos problemas de integración, ya sea para sistemas legados que no tienen tantas posibilidades de conexión como sistemas nuevos que pueden entrar. Y hay una práctica muy importante que empujamos mucho nosotros como NTT, que es el Talent Transformation, ¿no? O sea, Alberto comentaba que no nada más es de meterlo en un stack tecnológico, es como las funciones de negocio se aprovechan de esto, pero lo empiezan a incorporar en su operación. Entonces, esta transformación de talento no va nada más de capacitar, sino va de un change management que realmente ayude a identificar agentes del cambio, ayude a que la gente abra el mindset de cómo esto es una herramienta de productividad que acaba en algunos momentos siendo personal, pero cómo esto también les deja una posibilidad para que ellos mismos puedan desde su mesa o escritorio evolucionar el negocio en el cual se encuentran. Perfecto, hablemos de casos reales, hablemos de referentes. ¿Qué compañías son grandes referentes en Latinoamérica en la adopción de este tipo de tecnologías y qué aprendizajes se pueden obtener de ese camino que ya recorrieron para adoptarlas? Mira, yo por ejemplo, yo mencionaría las que han participado de manera abierta en el estudio. Aprovecho para agradecerle tanto a esas compañías como a los ejecutivos que han participado su tiempo y el compartir con nosotros ese tipo de información. Aquí, por ejemplo, en México está Rappi. Rappi nos contaba que utilizan inteligencia artificial generativa para acelerar el desarrollo de su aplicación móvil. Entonces, utilizando inteligencia artificial generativa han hecho más eficiente al programador, al codificador, y nos hablaban de una obtención de eficiencia de alrededor del 30%. Es un caso excelente de uso y de estar al día en el ámbito de inteligencia artificial. En Perú, por ejemplo, tenemos al Banco de Crédito de Perú, que también ha participado en el estudio. Otro buen ejemplo de adopción de las tecnologías emergentes en Latinoamérica es el caso de Vista Energy, que es una empresa argentina dedicada al gas. Nos contaban que gracias al uso de una plataforma analítica que incorpora inteligencia artificial, consiguieron eficiencia en el proceso de transporte de ciertos materiales entre 2 localizaciones, alcanzando un retorno de la inversión de 10 veces lo invertido. Para mí es un excelente ejemplo de buen uso de la tecnología en la región. Sí, localmente estamos ayudando a una gran compañía de telecomunicaciones
a eficientar el modelo de toma de decisiones a través de un agente inteligente con inteligencia artificial generativa que entrega información de negocio casi en tiempo real. Esto es saber dónde están vendiendo más, en qué regiones, qué tipo de productos, cómo esto afecta la cuenta de resultados, en lugar de ir por un modelo tradicional de alguien hace el reporte, alguien lo interpreta, te lo entrego, te tomas decisiones. Aquí simplemente es casi instantáneo el que tiene la información para tomar una decisión. Entonces, o sea, es un impacto significativo para poder diseñar estrategias casi en tiempo real, pero también en todo el ahorro que hay en la eficiencia. O sea, no estamos perdiendo tiempo en un modelo tradicional de hacer un data warehouse o algo para sacar información, sino voy directamente en tiempo real a una pregunta que me entrega un resultado. Esto es bastante significativo para un negocio. Bueno, y hablando de perspectivas futuras, porque ya hablamos de cómo las empresas lo están usando y qué resultados les está dando, para hablar de perspectivas futuras, el estudio señala que muchas organizaciones están teniendo un comportamiento cauteloso y conservador en relación a la inversión para este tipo de tecnologías. ¿Qué factores creen que podrían cambiar este comportamiento, esta tendencia en las compañías a futuro? El estudio lo que nos dice es que hay varios factores que harían aumentar la inversión en tecnologías emergentes. El primero y más mencionado es la obtención clara de una ventaja competitiva. O sea, si relacionamos la adopción de una tecnología emergente con voy a ganar a mis competidores por alguna razón, la inversión va a aumentar. Otro punto es la conexión más directa con un KPI de negocio. Si el retorno se ve más claro en ese KPI de negocio, la inversión aumenta. Y también hay factores financieros, como por ejemplo el análisis del retorno de la inversión. Si el retorno se da en un corto espacio de tiempo, un espacio de tiempo más corto que lo previsto, la inversión normalmente también aumenta. Y para acabar hay otro factor que es más intangible, pero que es una realidad, que es el soporte, el apoyo de los ejecutivos de primer nivel de la compañía. Es más probable que aumente la inversión si hay apoyo por parte de esos primeros ejecutivos. Y también algo importante que notamos es la cultura de compañía. O sea, hay compañías que son demasiado conservadoras, o sea, que buscan tecnologías que sean más probadas, que la aversión a riesgo es menor, ¿no? Y hay otras que son un poco más, digamos, innovadoras, que buscan adoptar tecnologías, pero regularmente tienen los drivers que mencionó Alberto. O sea, que realmente genere un impacto, que les dé un retorno de inversión, que les dé un posicionamiento como una ventaja competitiva. Y eso acaba con ciertas derivadas de experiencia de cliente, de optimización de procesos, pero depende también mucho de la receta de cocina, cae por el tipo de compañía que tú tienes, que estás gestionando y que tienes, digamos, en la cultura, cómo lo has permeado. ¿Cómo conecta esto con el tipo de perfil del ejecutivo de hoy? Esos tomadores de decisiones de hoy, ¿cómo están percibiendo el papel de estas tecnologías emergentes y cómo las proyectan a futuro? Justamente para su toma de decisiones. Yo creo que en ese sentido me parece muy clarificador el punto de vista de un ejecutivo de un banco, el banco líder en el Perú, que nos decía que hay un trade-off, hay un balance. Claro, tú puedes invertir en una tecnología emergente y que esta tecnología, por lo que sea, no avance, no tenga sentido en tu compañía, lo que sea, y en cierta manera has hecho una inversión que no ha sido exitosa, cosa que evidentemente nadie busca. Pero por otro lado, si no haces esa inversión, puedes perder un tren. Y perder un tren en el mundo de los negocios puede significar pues graves consecuencias, ¿no? Entonces, el perfil de los ejecutivos que están tomando ese tipo de decisiones es, por un lado, saber controlar los riesgos, estar expuestos a que algo funcione o no funcione y estar tranquilos, no todo tiene que funcionar, pero a la vez querer capturar oportunidades, no poder dejar pasar ese tren, que si se deja pasar, pues la competencia a lo mejor no lo hace y nos ganan durante los próximos 15 años en algo. Sí, cuando vemos a nuestros clientes, realmente, o sea, existe eso y varios a veces necesitan un impulso diferente, que de hecho desde hace unos años toma relevancia una nueva figura que es el Chief Innovation Officer, ¿no? Que realmente es cuando a veces la organización es un poco mesurada en esa toma de decisiones, optan por una figura de este tipo, que es el que les ayuda a expandir un poco el conocimiento en medir entre, oye, qué tan aventado soy, cómo mido los riesgos, pero
qué tanto quiero subirme a este tren, porque en una de esas puedo quedar obsoleto o la competencia va a tener una ventaja competitiva. Entonces, entre esa apertura de altos ejecutivos, pero ese como advisor interno a veces en la compañía que ayuda a que esto se materialice, o sea, que no quede en una idea o en algo que leí, sino en algo que pruebo y después permeo, empieza a ser cada vez más relevante y lo vemos como las empresas o nuestros clientes cada vez más, no nada más dedican a una persona, dedican a un equipo que es multidisciplinario entre toda la operación, negocio y tecnología, pero después esto acaba en una cultura a mediano o largo plazo. Vale. Y bueno, hablaba en el inicio de este podcast de un universo infinito de posibilidades que abren este tipo de tecnologías. Cuando esto pasa, surgen algunas preocupaciones y eso nos lleva al ámbito de la regulación. Quiero hablar un poco de cómo va ese camino de regulación puntualmente en la inteligencia artificial y ahora con la inteligencia artificial generativa, porque la preocupación tiende a crecer. ¿Hacia dónde se vislumbra este futuro con respecto a la regulación para esta tecnología? Yo creo que los entornos regulatorios son diferentes. No es lo mismo el cómo aborda la regulación Europa que Estados Unidos, que China, que los países latinoamericanos. Lo que es indiscutible es que está en pleno cambio. O sea, Europa, la Unión Europea, acaba de emitir regulación al respecto sobre inteligencia artificial. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo California, pues se le está dando vueltas al asunto. Aquí en México también hay algunas iniciativas, algunas reflexiones al respecto. Lo que está claro es que el ambiente regulatorio influye en las decisiones que toman las compañías. Y a día de hoy el cambio regulatorio es percibido como un riesgo, porque como no se sabe exactamente hacia dónde va a ir la regulación, las compañías tendrán que ir adaptándose y pueden dar pasos que son acertados o que vayan en contra de la regulación o no totalmente alineadas y tengan que cambiar cosas. Entonces es evidente que es un riesgo que perciben los ejecutivos latinoamericanos. Cuando hablamos de inteligencia artificial y la parte generativa, que es la que ha tomado un boom, nos volteamos 30, 40 años cuando nace Internet. O sea, era uso masivo, ¿qué va a suceder con esto? Un campo fértil donde no existía una regla como tal, que ha ido madurando y llegamos a nuestros días que es regulado, hay muchas cosas. Pero esto está avanzando, pero está avanzando recientemente. O sea, no es que haya existido apenas hace un par de años inteligencia artificial, pero sí que con la democratización y toda esta publicación o la accesibilidad que tenemos, pues es más relevante, ¿no? Y con todas las preocupaciones. Cuando volcamos a ver a México, pues empieza a haber iniciativas de ley. Por ahí hay cerca, creo que de 37 iniciativas. Se ha generado un nuevo instituto que le llaman la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, pero estamos en pequeños pasos, ¿no? Bien decía Alberto, volteamos a Europa, van más maduros. Estados Unidos, pues está trabajando. Pero cuando nos volteamos a nuestro ámbito, o sea, México, pues vemos que vamos rezagados. Aún así, muchos de nuestros clientes no quieren esperar. Dicen, oye, pues de aquí a que espero que exista una regulación en México, voy a mejor observar qué está haciendo Europa y de eso me lo traigo, al menos en mi ámbito de gestión, donde yo puedo generar un impacto, tener control, aplicar este tipo de controles. Ya cuando venga una regulación local, veré cómo lo incorporo a mi operación, pero la realidad es que estamos yendo lentos, o sea, pero no nada más México, el mundo en general y particularmente nosotros, aunque ya hay iniciativas de ley, ya hay alianzas, ya hay ciertas sociedades, pues aún estamos lejos de tener una regulación o un marco regulatorio que abarque todos los aspectos que ahora tienen impacto en la inteligencia artificial. Y además en México y en otros países de Latinoamérica hay grandes compañías con presencia multinacional, están en todo el mundo y tienen que cumplir la regulación de aquellas geografías en las que están presentes. O sea que no es solo aplicar la regulación del país origen, sino que si tú quieres tener clientes en otros países, pues debes cumplir la regulación de esos países, lógicamente. Es un reto importante. Bueno, hemos llegado al cierre de nuestro episodio. Tengo ya la última pregunta y lo que quisiera es que puede ser cada uno de ustedes o que se pongan de acuerdo y me den 3 bullets clave que tienen que tener en cuenta o recomendaciones en 3 bullets para los líderes empresariales de la región sobre la importancia de empezar a adoptar estas tecnologías emergentes y cómo prepararse para el futuro. Yo, tres, no sé si consejos, pero apuntes a los ejecutivos latinoamericanos. El primero, curiosidad. Ganas de aprender, estar al día. No tienes que ser el súper experto técnico, evidentemente,
pero sí tener curiosidad por saber qué está pasando en el mundo y qué tecnologías están apareciendo y cómo lo están utilizando otros. El segundo, negocio. Huir de las modas, huir de lo que todo el mundo habla pero no se sabe para qué se aplica, pensar en su negocio, en sus retos y en pensar cómo las tecnologías emergentes les pueden ayudar. Y el tercero es practicidad. O sea, más vale andar o dar un pasito que imaginar un camino muy largo pero no dar un primer paso. Entonces siempre es más importante, bajo mi punto de vista, dar ese primer paso, hacer esa primera prueba de concepto, hacer ese primer producto viable y empezar a andar el camino, que planificar y no hacer nada. Yo coincido con curiosidad y creo que es de las más relevantes, porque ahí está el voy a hacer una compañía que sobreviva a largo plazo o me puedo meter en problemas porque el tren se me va. Lo otro que a mí me parece relevante es apostar en el talento, ¿no? O sea, el que apostemos por nuestras personas, porque tengan un desarrollo, porque aprendan a incorporar esto en su día a día y porque les demos la oportunidad para que desde ellos nazca una nueva iniciativa, algo que aporta al negocio, es importante. O sea, no nada más quedarnos con que pues, el que sabe lo traigo de fuera, sino realmente generar una cultura donde las personas puedan desarrollarse. Y creo que por último también la apertura a un cambio en mi negocio. O sea, a veces pensamos que hemos tenido una estrategia los últimos 10 años y es lo que nos ha hecho exitosos, pero internamente a veces en la plática decimos, oye, lo que nos trajo hasta aquí no necesariamente nos va a llevar al siguiente objetivo. A veces hay que hacer un shift completo en nuestros paradigmas para poder llegar al siguiente estadio que queremos llegar como negocio. Bueno, pues ya llegamos hacia el final de nuestro episodio. Sí quisiera decirles que ha sido particularmente enriquecedor tener esta conversación con ustedes sobre las tecnologías emergentes y sobre todo lo que está pasando con la tecnología de inteligencia artificial generativa. Alberto, Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio y esperamos y deseamos tenerlos en un próximo episodio para hablar más de este tema tan fascinante. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, Pau, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Perfecto. Y a nuestra audiencia, pues los invitamos a descargar el estudio de tecnologías emergentes aquí en la descripción de este podcast, de este contenido, y los esperamos en un próximo episodio para hablar más de tecnología. Muchas gracias.